Hola y bienvenidos. Este es el video número 14 en la serie Gog, Magog y el engaño. Vamos a seguir hablando el día de hoy sobre el hecho de que en las escrituras habla mucho sobre la necesidad de tener dos o tres testigos para juicio, para hacer juicio. Y entonces cuando llegamos a Apocalipsis 11 y Jehová dice que hay dos testigos que vienen contra el mundo, hablando de todos los que tienen sus nombres escritos en los libros, los moradores de la tierra, como dice en el libro de Apocalipsis. Y entonces vamos a ver en la ley y en el Nuevo Testamento también, donde nos habla de la necesidad de dos testigos para establecer un juicio contra los que están condenados a la muerte. Y vamos a hablar sobre este hecho, empezando en Deuteronomio 19:15. Y después vamos a estar en Juan y hablar sobre este asunto. Muy bien, vamos a dar inicio y empezar el estudio. Padre, gracias por estar con nosotros día tras día tras día por medio de tu Espíritu, por guiarnos, por también poner en nosotros una tranquilidad durante estos días, cuando miramos en el mundo que no hay un justo juicio, cuando todo se parece como un caos, pero entendemos, Padre, que es parte del plan que iniciaste en la fundación del mundo y que todo está marchando exactamente según tus propósitos y va a terminar en el tiempo perfecto según tus propósitos y tu voluntad. Y estamos muy agradecidos. Pedimos, Padre, que mientras que nos tienes aquí en este mundo, que nos des las fuerzas y sabiduría, entendimiento para seguir adelante, firmes en lo que predicamos, en lo que hablamos a otros, lo que estudiamos, Padre, porque nos has llamado a ser testigos en este mundo de la verdad. Y cuando uno habla la verdad, entendemos que viene la persecución. Nuestro Señor lo prometió y Mateo lo escribió para nosotros. Entendemos que es necesario que sufrimos por la verdad. Entonces, ayúdanos a caminar bien en este camino, hablar la verdad cuando tenemos la oportunidad con otros, y no tener vergüenza de entrar en estas prácticas y hablar sobre lo que es verdadero en cuanto a las escrituras. Te damos gracias. Guíanos ahora, Padre, en este estudio. Te damos gracias en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien, vamos a empezar en Deuteronomio 19:15. Voy a leer otros versículos juntos con esto, porque aquí tenemos la ley en cuanto a los testigos. Este es muy importante. Esta ley no ha cambiado. Cristo vino para cumplir con la ley, pero no vino para borrar la ley. Y esta ley también todavía es válida. Cuando hablamos sobre, especialmente cuando miramos en Apocalipsis capítulo 11, miramos la aplicación de esta ley, pero contra los moradores de la tierra. Entonces, voy a leer primero Apocalipsis 11, 3 al 7, para recordarnos de qué estamos hablando. Dice Apocalipsis 11, 3 al 7. Daré potestad a mis dos testigos, la misma potestad que miramos que Yeshua dio a sus discípulos en la primera época para ir y hacer las obras que hicieron.
Entonces, obviamente, esta potestad viene del Espíritu Santo, y tiene el propósito de fortalecernos cuando vamos para practicar estas cosas en un mundo que anda completamente en contra de la verdad. Entonces daré potestad a mis dos testigos. Ellos profetizarán. Y recuerden, profetizar habla de hablar las palabras de Jehová. Cada vez que abrimos la boca y hablamos de lo que está escrito, hablamos, este es profetizar, es hablar las palabras de Jehová por 1260 días vestidos de silicio. Obviamente, este habla de los últimos años de los 7, la última mitad de los 7 años. Dios nos va a mandar a practicar o hablar, testificar de estas verdades contra toda la bestia, el sistema global que miramos en el libro de Apocalipsis. Hemos hablado mucho sobre este sistema de Apocalipsis 13, obviamente 18, y bueno, entre muchos otros capítulos en Apocalipsis. Entonces, estos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante de Jehová. Y hemos visto de Apocalipsis 1:20 que cuando habla de candeleros está hablando de la eclesía. Están de pie delante de Dios en la tierra. Hemos visto en Zacarías capítulo 4 donde nos habla de todo lo que estamos mirando aquí. Si alguno quisiera dañarles, sale fuego de la boca de ellos. ¿Qué tipo de fuego? La palabra es un fuego consumidor. Vamos a hablar la verdad contra ellos y va a devorar a nuestros enemigos. Si alguno quisiera hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces, durante ese periodo de tiempo, la gente va a morir de la misma manera que intentan matar a los dos testigos, el rey y sacerdote, la eclesía. Entonces, estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Recuerden, obviamente habla de Moisés y cuando fue contra Faraón en Egipto, y habla de juzgar el juicio contra la nación de Egipto. En este caso es Egipto espiritual, es el mundo. Y cuando nosotros venimos y hablamos la palabra de Dios, vamos a hablar juicio contra el mundo. Y Jehová, como ya dijo, va a tener la venganza contra los moradores de la tierra. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, entonces miramos que hay un principio y hay un fin a este testimonio. La bestia, el mundo y su sistema global que sube del abismo. Recuerden, cuando hablamos del abismo en este sentido aquí, habla del mar Mediterráneo y las naciones a su alrededor. Entonces, todo es metafórico, obviamente. Sube del abismo a la guerra contra ellos. ¿Contra quién? Contra la eclesía. Y los vencerá y los matará, pero solamente por un poco de tiempo, 3 días, como dice en el resto de las escrituras. Entonces, 19:15 en Deuteronomio: no valdrá un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado que se cometiere
en el testimonio de 2 testigos o en el testimonio de 3 testigos consistirá el asunto. Entonces, este habla del hecho de que es necesario que haya 2 testigos para juzgar, como dice aquí, cualquier pecado o cualquier delito. Nota en el versículo 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar alguna transgresión contra él, entonces los 2 hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueran en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, entonces este habla del hecho de que no solamente pueden ir 2 personas y hablar cualquier cosa y van a tomar esto como algo concreto. Primero hay una investigación. Y entonces miramos aquí que como dice aquí en 19, los sacerdotes y jueces van a hacer una investigación, inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y que testificó falsamente contra su hermano. Miramos en el Nuevo Testamento que habían falsos testigos que vinieron contra Yeshua, Dios en la carne. ¿Qué piensan sucedió con las vidas de ellos? Obviamente, como miramos aquí, que también ellos, como miramos en Apocalipsis 11, que van a morir de la misma manera. Entonces, de que el hecho de que ellos murieron, no hay ninguna duda. Entonces, los falsos testigos contra Cristo. Entonces aquí dice, en versículo 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Entonces, obviamente, hay un castigo fuerte. Si ellos vienen y dicen diente por diente y son falsos testigos, entonces perdieron sus dientes. Si vinieron y dijeron muerte a esta persona, lo acusaron de algo que merecía la muerte, pero era una acusación falsa, entonces ellos fueron apedreados y murieron. Entonces, ser falso testigo es algo muy grave. Muy bien. Entonces, en Deuteronomio Números 35, 30. Números 35, 30. Dice, cualquiera que matare a una persona por dicho de 2 testigos se dará muerte al homicida. Para un solo testigo no hará fe contra alguna persona para que muera. Entonces, si viene un solo testigo, su testimonio no cuenta. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis 11, estamos hablando a un juicio. Y recuerden lo que leemos aquí. Los que dan falso testimonio o los que desean mal van a morir por la misma manera. Cuando llegamos a Apocalipsis 11, miramos que los moradores de la tierra, la bestia sobre todo el globo, que van a matar a los 2 testigos de Jehová. Y dice que ellos van a morir de la misma manera. Jehová, como ya dijo, va a tener venganza contra todos los enemigos de su novia, de la eclesía. Entonces, bueno, su esposa cuando llegamos al fin, pero por mientras novia. Entonces, Primera de Reyes 21:10. Primera de Reyes 21:10. Dice,
y poned a 2 hombres, hijos de Belial, delante de él, que atestiguen contra él, y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Noten aquí, blasfemaron. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, blasfemaron al Hijo de Jehová, al Cristo, Yeshua. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Primera de Reyes 21:13, el versículo 13. Vinieron entonces 2 hombres, hijos de Belial, se sentaron delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Entonces vamos a ver la misma aplicación de la ley en el tiempo de los 2 testigos. Pero también lo miramos en el Nuevo Testamento. No olviden de Ananías y Zafira, que vinieron y blasfemaron contra el Espíritu Santo, y Dios los mató en el momento. En el momento. Entonces, vamos a brincar a Mateo 18:16, algo que vamos a estudiar un poco más adelante. Versículo 16, Mateo 18:16. Pero si no te escucha, toma contigo 1 o 2 más, para que te en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, en una congregación, una sola persona no puede llevar un falso testimonio, un testimonio o acusación contra otra persona. Hay que ser 2 o 3 personas que vayan, y también tienen que investigar para estar seguros que estos no hablan falsas cosas. Entonces, acusaciones. Si son falsos estos testigos, entonces ellos merecen el castigo que deseaban o desearon para la persona que vinieron contra tal persona. Creo que me explico. Entonces, necesitamos recordar que acusaciones contra una persona es muy importante que sean verdaderas acusaciones. En el mundo de hoy escuchamos un montón de acusaciones, una contra el otro. Y hay algunos que vienen y quieren testificar que tal persona es así o asá, pero ¿dónde está la investigación? ¿Cómo sabemos? Y en un gobierno corrupto, este es mucho más difícil. En cortes corruptas, entonces, o corruptos, es muy difícil. La verdad, en este mundo yo creo que no existe ya justo juicio. Entonces, cuando nosotros, si estamos vivos durante los últimos 3.5 años de los 7, si venimos y nosotros hablamos la verdad, es potestad de Jehová bajo la cual hablamos. Y entonces van a matarnos por hablar estas verdades. Vamos a brincar a Mateo 26, 60 y 61. Mateo 26, 60, 61. No lo hallaron, aunque muchos testigos falsos venían, pero no lo hallaron. Y a la postre vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar. Obviamente están hablando de Yeshua aquí. Y vinieron los 2 testigos falsos, puedo derribar el templo de Jehová y en 3 días reedificarlo. Y sabemos que ellos deseaban matar al Cristo, matar al Mesías, por lo que él hablaba en la primera época. Pero
se equivocaron y mucho, y los sacerdotes que aprobaron todo esto también sufrieron de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Si crucificaron al Cristo, ellos murieron de la misma manera. Yo no sé cuándo, pero sabemos porque la ley lo dice. Vamos a seguir adelante. Vamos a Juan 8:13. Juan capítulo 8, el versículo 13. Y vamos a leer aquí al 19. Juan 8:13 al 19. Aquí tenemos donde nuestro Señor habla de ser la luz del mundo. ¿Cuál es el propósito de la luz? Viene para resplandecer sobre toda la oscuridad. Y cuando viene la luz, revela lo malo. Bueno, vamos a verlo en Juan capítulo 3. En Juan 3. Porque aquí nos dice, después del versículo 16, en Juan 3:17, Jehová no envió, porque no envió a Jehová a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque miramos más adelante que ya fue condenado. La segunda vez que viene, él vino la primera vez para salvar a su esposa. Viene la segunda vez para traer junto con él juicio contra los que ya fueron condenados. Esto es muy importante entender aquí, porque muchos dicen, mire, él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero ¿quién del mundo? Y necesitamos recordar que más adelante dice que en versículo 18 ya es condenado. Entonces, importante todo el contexto aquí. De hecho, en mi blog, Los Arrastrados, que voy a cambiar el nombre, Los Arrastrados por Jehová, entonces tengo un librito que escribió sobre Juan capítulo 3, donde revela, donde voy y analizo todo lo de capítulo 3 de Juan, mostrando lo que les voy a mostrar ahorita, o lo que les estoy hablando ahorita. Porque en el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Entonces, cuando dice ya, habla de desde la fundación del mundo, como miramos en Apocalipsis capítulo 17, por ejemplo. Entonces, pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Ya leemos 18, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué creen que va a suceder cuando viene la luz por medio del testimonio de los dos testigos en los últimos tiempos? Dice aquí, todo el que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, obviamente, por aborrecer la luz, van a matar los que vienen trayendo luz. Este es obvio. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Entonces, vamos a brincar a capítulo 8, 13 al 19. Cristo dice en 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué lo dijeron? Porque en su ley dice que ocupa 2 o 3 testigos. Pero escuchan al Señor aquí. Él les respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo,
Mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Es Dios en la carne. Es por eso. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Este es el problema. No es justo juicio según la carne. Yo no juzgo a nadie, el Señor dijo, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Dos testigos testifican contra los fariseos. Pero también leemos en el libro de Deuteronomio que Moisés llamó a la tierra y los cielos contra. Entonces no solamente es el Padre y Yeshua, pero los cielos y la tierra contra ellos. Entonces son 4 testigos contra estos fariseos. Versículo 19. También está escrito en vuestra ley, acabamos de leerlo, que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y entonces, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí, y la tierra y los cielos. Entonces, los fariseos vinieron dando falso testimonio contra Dios en la carne. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, miramos aquí que hay 2 testigos. Aquí en la primera época, la ley también se aplicaba. También miramos lo mismo más adelante en Apocalipsis 11. Entonces, los que dicen hoy en día que la ley no se aplica, aplica. Y Dios va a usar su ley para condenar al mundo en el fin. En Juan 8, 9. En Juan 8, el versículo 9, nos dice esto. Y oyendo ellos, redargüidos por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Recuerden, dijeron que encontraron a una mujer en adulterio, que implica que también encontraron el hombre haciéndolo también, y según la ley, los 2 merecían la muerte. Pero los fariseos solamente trajeron la mujer. Entonces, obviamente, como sabemos por lo que está escrito aquí, tenían la intención de engañar al Señor o atrapar al Señor. Porque obviamente, otra vez, tenían el deseo de matarlo porque trajo luz contra ellos. Entonces, este fue en el monte de los olivos, como miramos en el versículo 1. Dice en versículo 3, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. Maestro, le dijeron, esta mujer ha sido tomada en el acto mismo de adulterio. Esto implica muchas cosas, como dije. ¿Dónde está el hombre? ¿Quién le miró? Entonces alguien estaba mirando el acto para poder traer esta acusación. Ellos dijeron, en la ley de Moisés, acabamos de leer acerca de testigos falsos, pero notan, ellos quieren aplicar la ley aquí, pero no toda la ley, porque si
estaban conscientes de toda la ley, entonces ellos hubieran sabido que traer falso testimonio implica la muerte de los testigos que trajeron la falsa acusación. En la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Ven? Ellos deseaban acusar al Señor falsamente. ¿Qué recibieron ellos entonces? El mismo juicio contra ellos. Pidieron que ella sea apedreada, pero trajeron falso testimonio. Ellos algún día en su vida fueron apedreados. Yo no sé cuándo ni nada porque no nos dice, pero así dice la ley. Y tal vez fue o va a ser cuando ellos entran en la presencia de Jehová, les va a apedrear con su palabra verdadera y así van a morir la muerte de toda la eternidad. Entonces, creo que me explico. Entonces, dice en versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escriba en tierra con el dedo, como si no les oyera. Entonces, ¿qué escribió? Tal vez toda la ley acerca de los falsos testigos. Tal vez escribió lo que nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 19. Yo no sé, pero se parece porque cuando miramos lo que sigue aquí, dice en versículo 7, y como persistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Recuerden, leemos esto en Deuteronomio 19. Volviéndose a inclinar hacia el suelo, escriba en la tierra. Y oyéndolo ellos, redargüidos, lo que acabamos de leer, por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Entonces, lo que yo creo que lo que escribió fue la ley, y ellos entendían que lo mismo que pidieron hacia ella o para ella, para condenarla, ellos lo merecían también, porque no trajeron el hombre, tampoco, o aparte, la persona que los miró, tal vez los fariseos mismos o escribas mismos, le miraron. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban mirándolo, y también era algo contra la ley, porque lo hicieron con el propósito de atrapar a la mujer, pero al hombre le dejaron salir libre. Puede ver, estos fariseos eran corruptos desde el principio. Entonces, cuando miramos aquí en el versículo 9, la palabra conciencia, quiero hablar de esto un poquito. Es 4894 en el griego. Es sun eido. Viene de la palabra sun, que es unión o con, y es junto con, y la palabra eido, que es ver. Implica conocer o saber. Ver completamente. Así se traduce al español. Ver completamente. Entonces, significa comprender o llegar a percatarse y estar consciente o informado clandestinamente de. Conciencia, considerar,
saber. Entonces, ellos lo sabían antemano. Ellos habían visto completamente lo que estaban haciendo, intentando atrapar al Señor con el propósito de acusarlo. Entonces, este es obviamente contra la ley y ellos merecían lo mismo que pidieron para ella. Entonces, vamos a ver algunos versículos en cuanto a esta palabra conciencia. Entonces, en Génesis 42, 21 y 22. Génesis 42, 21, 22. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé y yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también su sangre es requerida. Entonces recuerden, ellos vinieron contra su hermano, le echaron en una fosa y, le vendían, le echaron y le vendían a un grupo que le llevaron como esclavo a Egipto. Entonces, falsamente hicieron todo esto y aquí miramos, hemos pecado contra nuestro hermano. Entonces, reconocían, como la palabra que miramos aquí, su conciencia. Vieron completamente que eran ellos los culpables. Primera de Reyes 2:44. Primera de Reyes 2:44. Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, su conciencia, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha tornado el mal sobre tu cabeza. Entonces, cuando llegamos al fin de la última mitad de los 7 años y nosotros estamos testificando, dando testimonio, los dos testigos, hablando luz, ellos van a saber en su conciencia que es verdad, aunque no quieren estar bajo la luz, porque la luz revela su mala conducta. Por eso van a querer matar a los testigos. Pero todo tiene un propósito. Dios va a usar todo esto contra ellos, y de la misma manera que matan a los dos testigos, ellos van a morir. Entonces, vamos a Salmos 50, 21. Salmos 50, 21. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería tal como tú, pero yo te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, lo que hacen ellos, Dios va a poner todo delante de sus ojos. En Eclesiastés 7:22. Eclesiastés 7:22. Pues tu corazón sabe que muchas veces tú también has hablado mal de otros. Este es un aviso contra nosotros también, de cuidar lo que sale de nuestra boca, porque si damos falso testimonio, entonces merecemos, según el libro de Hebreos capítulo 12, merecemos azotes o disciplina, según el propósito de Jehová, porque Él quiere
y va a conformarnos a la imagen de su Hijo. Lucas 12, 1 al 3. Lucas 12, del 1 al 3. En esto, juntándose una innumerable multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que dijisteis en tinieblas, a la luz será oído. Entonces, cuando venimos como testigos contra el mundo, todo lo que nosotros testificamos va a ser la verdad, va a revelar todo lo que piensan, todo lo que han hecho, y ellos son culpables, pero por ser culpables, hipócritas, van a matar a los que traen luz. Ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que dijisteis en tinieblas, a la luz será oído; a lo que hablasteis al oído en las alcobas, será pregonado en las azoteas. Romanos 2:15. Romanos 2:15. Mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones. Este es la conciencia que hablamos de Juan 8:9. Dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose unos a otros. Entonces, otra vez, los testigos vienen, van a predicar la verdad. Esta verdad, como hay dos testigos, implica que los demás, los moradores de la tierra, son culpables, porque los que traen este testimonio, el testimonio es verdadero. Entonces, Romanos 2:22. 2:22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Hablando de ser hipócritas. Vivimos en un mundo lleno de hipocresía. Una ley para algunos y otra ley para otros. Lo hemos visto tal vez en nuestras propias vidas. Quiero terminar en 1 de Juan 3:20. 1 de Juan 3:20. Juan dice: porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Gracias a Dios por la cruz. Gracias que Yeshua llevó todas nuestras iniquidades, de antes, de hoy y de mañana. Y los llevó en la cruz y pagó el precio, pero no para cada individuo. Hay los que ya están condenados desde la fundación del mundo, los moradores de la tierra. Y cuando vienen los dos testigos, la eclesía, su testimonio es verdadero y ellos van a sufrir de la misma manera que ellos mataron. Entonces, según la ley. Sé que es mucho. Seguimos adelante la semana próxima. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.